Hoy es 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos y bueno, pues está en una situación complicada Estados Unidos. Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarlo. Ay, querido Andrés, ¿cómo estás? Me dices que te vas enterando que tengo COVID, que estoy en mi casa, aquí echándole todo el kilo del cuerpazo. Muchos temas que platicar, este asunto del 4 de julio, se reporta pues balazos en Chicago. Eh, a ver, vamos a esperar más información de qué se trata esto. Hola Fernanda, gusto en saludarte, pero te escucho bien. Por estar Sí, covidosa, te escucho bien. sí, Fernanda, algo, ahí la llevo un poco. Fíjate que no me había dolido la cabeza y ahora sí, como que empezó el dolorcito. Pero, a ver, te doy rápidamente este dato. Varias personas recibieron disparos en la ruta de este desfile con motivo del 4 de julio, en el norte de Highland Park, allá en el Central Avenue y Second Avenue, en una municipalidad al norte de Chicago. Están sí, hablando autoridades de Highland Park que pidieron a los residentes evitar pues que estén por ahí, por el área. La policía reaccionó a este incidente y se reporta que apenas están en traslado servicios de emergencia para pues saber qué es lo que ha pasado ahí. Eso, víctimas de tiroteo en un desfile por el Día de la Independencia. Andrés, as we are Fernanda, speaking. Fernanda, mira, lo cierto es que esta celebración, este día festivo, que es un día en que los estadounidenses hacen barbacoas con sus amigos, con sus vecinos, es una celebración nacional, pero yo te diría que está teniendo lugar este año en medio de un clima de bastante pesimismo. De mucho pesimismo, te diría. Fíjate que una encuesta del New York Times esta semana reveló que el 52% de los estadounidenses dicen que están peor económicamente que el año pasado. Esto es un aumento del 11% respecto al mes pasado. Solo un 14% de los estadounidenses, o sea, poquísimos, dicen estar mejor que el año pasado. Otra encuesta de la Universidad de Michigan dice que el sentimiento del consumidor estadounidense está en su nivel más bajo en 70 años. Me parece un poco exagerado eso, pero bueno, eso es lo que dicen. Y bueno, los motivos son obvios, ¿no? Tienes la inflación que no se veía desde la década del 70. Esto está haciendo subir los precios de la gasolina, está creando un creciente descontento. Tiene los temores de una recesión que se venga ya, que eso podría incidir en los empleos. La gente está preocupada por eso. Hay una crispación política por las decisiones de la Corte Suprema sobre el aborto, la posibilidad de que esta Corte Suprema ultraconservadora dictamine contra el matrimonio gay, contra la acción afirmativa, contra varias de las conquistas sociales que hemos visto en los últimos, ¿qué?, 40, 50 años. También está la crispación por lo que tú mencionabas recién, por estos tiroteos masivos Terrible. ridículos. Y digo ridículos porque es absurdo que en un estado como Texas tú te puedas comprar, un joven de 18 años no pueda comprar una cerveza, pero se puede comprar un fusil automático. O sea, una cosa totalmente, o sea, ridícula. Eh, y a todo esto tienes las audiencias en el Congreso y el hecho de que, Fernanda, 2 años después de que Trump salió del gobierno, sigamos hablando de Trump todos los días Exacto. por el temor de que ahí está y de que ahí vuelva, Que vuelva ¿no? además. Porque estas audiencias en el Congreso están mostrando sin la menor duda que el hombre estaba dando un golpe de Estado, estaba intentando dar un golpe de Estado al más puro estilo latinoamericano, eh, y que todo indica que va a volver a presentarse, porque para él la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, lo más probable es que él anuncie pronto, más pronto de lo que se pensaba, que va a ser candidato en el 2024 para después poder decir que todo esto es un ataque político en su contra de los enemigos de la patria y todas esas cosas que dicen los demagogos
de todas partes. Entonces, Fernanda, es un momento, Emilio decía complicado, yo diría es un momento de gran pesimismo. Yo personalmente no lo descarto todo esto como una cosa seria y grave y terrible, pero tengo también un poquitín de esperanza porque he visto momentos parecidos. Yo cuando llegué a este país, Fernanda, en 1976, fines de los años 70, Estados Unidos. a Estados Unidos, también había una sensación de que esto era el fin del imperio americano, de que la época de Carter era, digamos, había un sentimiento de malestar generalizado. Y Estados Unidos, eso lo escribí en mi libro Cuentos Chinos hace ya muchos años, tiene algo que yo llamé ahí una especie de paranoia constructiva. O sea, siempre piensa de que se va a acabar, de que los chinos nos van a superar antes de que los japoneses nos van a superar, antes de que los rusos. O sea, siempre tienden a pensar de que se les acabó la cuerda y de que hay otro poder mundial. Bueno, hasta ahora no se ha dado, aunque China le está pisando los talones a Estados Unidos. Yo no descarto que lo que estemos viendo ahora sea otra manifestación más de esa paranoia constructiva que existe. Y digo constructiva porque mueve al país a moverse para adelante. Pero lo cierto, Fernanda, es que la realidad es que es un momento de gran pesimismo en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué me dices de Argentina también, Andrés? ¿Qué está pasando en Argentina en estos, también, as we are speaking, en estos momentos, así como el tiroteo en el desfile de Chicago, en Argentina, Bueno, Alberto Fernández cede al kirchnerismo. A ver, cuéntanos. bueno, es para una obra shakespeariana, Sí, Fernanda, porque as you're speaking, había una puja desde hace varios meses entre la coalición gobernante, entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que en realidad, o sea, siempre tuvo la sartén por el mango, porque no nos olvidemos que Cristina Kirchner lo nombró como candidato a presidente Alberto Fernández, el actual presidente. ¿Por qué no se presentó ella? Porque tiene muchos juicios pendientes por corrupción y porque no le daban los números. En las elecciones ella acaparaba el electorado de izquierda, pero no le daban los números para ganar el pequeño sector de moderados que necesitaba para ganar la elección. Entonces eligió un peronista supuestamente moderado, como Alberto Fernández, y con eso ganó. Pero fue una coalición que ya nació con una puja de poder, porque el presidente apenas se sentó en el sillón presidencial, como solía ocurrir con el dedazo en México, que el anterior siempre pensaba, este es el mío, lo voy a manejar como quiero, pero cuando el nuevo se sentaba en el sillón presidencial decía, no, oye, ahora estoy yo. Y entonces se produjeron tensiones, pero obviamente Alberto Fernández perdió esa puja, no tiene poder político, y ahora, el fin de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que era un hombre del presidente Alberto Fernández, Exacto. estaba siendo criticado constantemente, públicamente, por Cristina Kirchner. Ella lo tildaba de amigo del Fondo Monetario Internacional, amigo de Estados Unidos, el neoliberalismo, todo eso. Bueno, finalmente el hombre se cansó, renunció por Twitter mientras estaba hablando el Sí, país no, no, no. la vicepresidenta, y eso fue un golpe, pero terrible para el presidente. Para hacer la historia corta, as you are speaking, As Fernando, we're speaking. eh, el presidente Alberto Fernández llamó a Cristina Fernández después de meses que no se hablaban, porque no se dirigían la palabra. Le dijo, ¿qué hacemos? No tenemos ministro de Economía. Ella le dijo, pongamos a esta mujer que era ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, que es de una figurita de Silvina, ella. Silvina Batakis.
Silvina Batakis, que es una funcionaria cercana a Cristina Kirchner. Bueno, para hacer la historia corta, ganó Cristina Kirchner, hay un presidente que cada vez más es un títere y hay una vicepresidenta que cada vez más maneja los hilos de poder en Argentina. No, bueno, se comunicaron conmigo varios amigos argentinos, tal cual, Fernanda, como estamos sacando el dinero de los bancos y comprando dólares en el mercado negro, así, porque Bueno, tenemos pavor de una devaluación. ¿Cómo ves, Andrés? Fernanda, lo que pasa es que Argentina, tal como es y tal como lo han hecho estos gobiernos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, es un país totalmente inviable. Tú tienes 9 millones de contribuyentes Claro. pagando subsidios a 18 millones de personas. Así no funciona ningún país. Te mando un abrazo, querido Andrés, y nada más los actualizo. El tirador de Chicago está prófugo y queda canceladas las celebraciones en Chicago por el 4 de julio. Completamente canceladas. Se acabó. No hay celebración. Hubo tiroteo en una avenida principal. No hay datos todavía oficiales. Continuamos con la información. Emilio.